La escritora y dramaturga Elena Gusano recibió anoche el premio Joana Coscojuela. Se le reconoce su labor de revitalización y dignificación de la lengua aragonesa. Emigrada a Madrid desde Ansó después de la Guerra Civil, las mujeres de su familia le transmitieron la historia y las tradiciones ansotanas que ha plasmado en documentales, pinturas y obras de teatro. En Ansó soy madrileña y en Madrid soy ansotana. Elena nos atiende protegida contra el mal de ojo. En su espalda, las pastas que llevaban los niños ansotanos. Ella aprendió esta cultura pirenaica de su familia en el barrio madrileño de Chamberí y desde entonces no se ha separado de sus raíces. Yo un latín mal charrao como gallego, como catalán, como castellano, ¿no? Y se parece mucho. Y mantenerla y es parte de la cultura nuestra. Si la queremos mantener, ya cosa nuestra. Cree que al aragonés como lengua todavía le queda un duro camino por recorrer. Ella ahora recibe un premio con el nombre de una de las escritoras en aragonés más famosas del pasado siglo, Joana Coscojuela. Yo de ese premio me merisco un trocé. Un trocé sí, pienso que es mío, pero para que yo haya plegado en aquí, vista muy tachen de zaga, que me ha dullado, que me ha reempuxado, que me ha enseñado. Experta también en el traje ansotano, Elena con sus textos o con el teatro consigue revitalizar el aragonés ansotano. Charra 3 minutos y plora. Hay que renegar de la propia cultura y saber de dónde no se viene.